Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo la ciudad fue creciendo y no hubo un orden ni una autoridad que pusiera, pues, planificara Exitosa. adecuadamente las migraciones que iban a llegar posiblemente en los años 40, ¿no? Que eran propias de la época. Y no se planificó nada y la ciudad ha crecido, pues justamente, como tú bien comentabas, se han tenido que poblar los cerros, no hay bypasses, no hay avenidas adecuadas y el desorden, pues, se ha consolidado prácticamente en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Cómo hemos terminado? O sea, Lima era una joya, ¿no es cierto?, de Así es, Sudamérica. así Era la es, ciudad jardín, la ciudad más bonita de Sudamérica. así es. ¿Cómo terminamos en lo que somos ahora? En Lima lo horrible, como, Bueno, como titula la novela. sí, bueno, en gran medida por lo que tú has comentado hace un momento, ¿no? O sea, un desorden que se ha provocado porque durante años las autoridades no han hecho lo que tenían que haber hecho, ¿no? Lima, si uno ve fotografías de Lima antigua, ve que hay una ciudad ordenada, en cierta manera, con tranvías, con calles planificadas con la misma altura de todas las casas, por ejemplo, a pesar que era una ciudad que tenía limitaciones, bueno, no había luz eléctrica, no había agua de desagüe, ¿no? A pesar de esas dificultades, la tecnología de la época, la ciudad era una ciudad ordenada. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo la ciudad fue creciendo y no hubo un orden ni una autoridad que pusiera, pues, planificara Exitosa. adecuadamente las migraciones que iban a llegar posiblemente en los años 40, ¿no? Que eran propias de la época. Y no se planificó nada y la ciudad ha crecido, pues justamente, como tú bien comentabas, se han tenido que poblar los cerros, no hay bypasses, no hay avenidas adecuadas y el desorden, pues, se ha consolidado prácticamente en la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, yo he estado tratando de no dar un mensaje puramente negativo, pero lamentablemente, pues las cosas, y hay que hablar con crudeza, no están como deberían estar. Pero en su historia, que es a lo que Ujú, sí, sí. de lo que tú Ujú. te has ocupado, ahí tú estás poniendo sobre la mesa la enorme riqueza que tenemos para Así mostrar, es. Si bien ¿no? estamos en una ciudad ahorita un poco desordenada y compleja, todavía hay todo un potencial que Lima todavía mantiene en el tiempo, ¿no? Lima, por ejemplo, a veces hoy día recordamos el aniversario de Lima, pero es la fundación española, pero hay 5.000 años de historia antes que llegue Pizarro aquí, que nos ha dejado varias culturas. Acá estuvo la cultura Lima, acá estuvo la cultura Ísima, los Huari, los Incas, poblaron este valle y han dejado una serie de construcciones que nosotros vemos en varios lugares de Lima, como la Huaca Puyana, Mateo Salado, en el Parque de las Leyendas. Construcciones que nos muestran el pasado que hubo aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Es más, Pizarro, si fundó Lima en este valle, fue que encontró un oasis en medio del desierto de la costa peruana que había sido habilitado gracias a las antiguas culturas, ¿no? Entonces hay una historia prehispánica de Lima que tampoco se revalora mucho, mucha gente no la conoce, ¿no? Ve las huacas como ruinas y falta algunas, y son muy pocas las que se pueden visitar o están revaloradas como Puyana o Mateo Salado, ¿no? Pero hay muchas que pueden revalorarse para aspectos turísticos y también revalorar la historia prehispánica de Lima. Y en lo virreinal también muchas cosas se han recuperado en el tiempo, casonas, por ejemplo, muchos balcones de Lima se han perdido en el tiempo, y la gente no sabe exactamente el valor histórico de un balcón, ¿no? Claro, pero ¿No? eso es lo que a mí me llama la atención. Yo, por mi trabajo y luego porque soy como toda familia Exitosa. peruana, tengo hermanos, hijos repartidos Ujú. por el mundo, uno va a otras ciudades y en todas las ciudades importantes del mundo eh, hay un extraordinario cuidado por lo que es su centro histórico, por la Así es, conservación de su arquitectura. O sea, así por es. ejemplo, para entrar al centro de Madrid, poco menos que tienes que pedir, o sea, no dejan entrar cualquier vehículo, tienes Así que ser es. un vehículo o autorizado para Ujú, entrar o que no tengas emisiones. ujú, eh, pero más allá de eso hay un cuidado por la seguridad, ujú. por las decisiones que se toman desde el punto de vista Claro. arquitectónico, o Ujú. sea, cuidan. Así es. Y es un atractivo y por eso tú tienes billones de personas yendo a caminar por esas calles, ¿no? Ya, y en su centro histórico no tiene nada que envidiarle realmente, si bien es otro estilo arquitectónico, no tiene nada que envidiar a los centros históricos de otros países del mundo. Desgraciadamente ha habido un maltrato por décadas, un abandono total de monumentos que fueron mutilados, casonas históricas, únicas en su arquitectura, demolidas, ¿no? Ahora, bueno, lo bueno es que hace un tiempo ya ha habido un reconocimiento de este valor, se está intentando, ya por ejemplo, creo que la destrucción ya se ha detenido en cierta manera, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? También se han restaurado algunos monumentos, se han restaurado algunas casonas, pero todavía falta tomar más conciencia y que las autoridades vean que esto es que debe revalorarse no solamente por un valor turístico e histórico, sino también porque crea una identidad entre los ciudadanos limeños, ¿no? Claro, por Importante, claro. supuesto. Algo de lo que sentirte orgulloso. El problema es que ha habido tantas décadas de abandono que va a haber lugares donde, digamos, si nos proponemos recuperar el centro histórico de Lima y Sí, convertirlo en lo que es el centro histórico de cualquier ciudad sí, importante con historia,
va a haber lugares donde lo único que vas a poder salvar es la fachada, Nada digamos, más, ¿no? ¿no? Claro. Eh, O lugares que también ya han sido tan dañados, por ejemplo, como por ejemplo la avenida Colmena, ¿no? Que habían casas, palacetes tipo francesados, ¿no? Y se han construido edificios a los costados. Entonces ya se puede reconstruir lo que queda, pero ya queda totalmente deformado, esto ¿no? que dices es increíble. Yo tengo 70 años y yo he vivido en el centro de Lima cuando era chico. Me fui de mi casa, me fui a vivir al centro. Y en esos grupos de estudiantes, que uno por uno no podía pagar un alquiler, entonces nos juntábamos varios, pero yo he podido caminar por las calles de La Colmena, de Paseo Colón. Claro. Yo estudié en el colegio La Salle, en la avenida Arica, y me claro. quedaba, la verdad, algunos días por hacer deporte, otros castigados, y caminaba desde la cuadra 6 de la avenida Arica hasta la avenida Wilson, Claro. a tomar un colectivo, ¿no es cierto? Donde muchas veces viajé al lado de Paco Belaunde, Paco Belaunde está al lado mío, en uno de esos colectivos que se tomaban, ¿no? Que eran automóviles grandes, ¿no? Pero el caminar por la avenida Arica y luego por Paseo Colón era... Una cosa hermosa. Uno disfrutaba caminando por ese paseo. Claro. Y Los bueno monumentos, las casas, era toda una belleza, ¿no? Y lo bueno que se puede decir que todavía se conserva el 90%, ¿no? Entonces es lo bueno. O sea, pasa que uno cuando pasa lo ve lleno de carteles a veces, ¿no? O no bien pintado ni conservado, entonces lo ve como destruido. Pero si hay una conservación, una restauración, en verdad todavía queda el 90%, ¿no? Entonces, lo bueno es que hay una toma de conciencia del que hay que conservar el centro histórico, también un poco de conciencia de que esto tiene un gran valor. Yo creo que si las autoridades en verdad toman conciencia de la importancia de este lugar, se puede salvar mucho, ¿no? ¿Y qué ha pasado con algunos monumentos? Yo me acuerdo que había el Hotel Richmond, se llamaba, que era la esquina del Jirón de la Unión con el Jirón Cusco, con Emancipación, claro. Que fue el Palais Concert. El Palais Concert, claro. ¿No? Sí, sí. Del que Valdelomar era el que decía, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, y el Jirón de la Unión es el Palais Concert, y por supuesto él es era el centro de todo. Él era el centro del Palais Concert. Ese Pero era un lugar, o sea, yo he estado en ese lugar porque don Genaro Ledesma, el padre de la expresidenta del Tribunal Constitucional, tuvo en algún momento su estudio de abogados ahí, en el Hotel Richmond, en el segundo piso. Y era una cosa entrar a ese edificio, era una maravilla de la arquitectura, pero cada vez se fue yendo a menos, un total abandono. ¿Ahora qué está? Ahora creo que ahora es una tienda por departamentos. Y ya se demolió toda la arquitectura. No, menos mal que se iba a demoler cuando esa tienda por departamentos lo adquirió el edificio, iba a ser demolido todo el interior. Hubo una campaña en esa época, ya hace varios años, y se evitó que se destruyera el edificio. Entonces, esta tienda ha tenido que adaptarse un poco, lo bueno, a la estructura del edificio, ¿no? Entonces es la famosa Casa Barragán, se llama, construida en 1912, una joya de arquitectura limeña realmente por su estilo Art Nouveau, por ejemplo, estilo modernista, y que justamente, no solamente por su arquitectura destaca, también justamente, como tú has comentado, estuvo el famoso Palais Concert y el Hotel Richmond, ¿no? Emblemático hotel de Lima y un famoso restaurante donde se reunían los poetas y escritores de los años 10, la ¿no? intelectualidad, toda Claro, se ¿no? reunían ahí. Entonces, es una joya no solamente por arquitectura, sino por el pasado, por quienes estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ahora, en medio de todo, menos mal que se ha conservado. No sería lo ideal, sería llevar que sea un centro cultural, ¿no? Donde todos podemos entrar ahí a tomar un café de repente y recordar a estos pensadores de esa época, ¿no? Pero al menos... No, y además, es decir, el tema es que yo he escuchado, por ejemplo, a gente que tiene iniciativas privadas o gente de los colegios profesionales, como la gente del Colegio de Arquitectos, ¿no? Que en diferentes momentos se han preocupado por esta recuperación, pero que esto tiene que ser un compromiso donde no solamente se involucre la iniciativa de las autoridades, sino que hay empresas privadas dispuestas a invertir y a comprarse ¿no? Que además es un buen negocio, ¿ah? Por supuesto, si tú recuperas un lugar histórico y ahí pones restaurantes, hoteles, es un atractivo. Está comprobado. En el centro hay restaurantes que se han puesto en casonas antiguas, las han restaurado y son un éxito realmente. O sea que hay prueba de que eso funciona. Y entonces las autoridades tienen que crear todas las condiciones para que la empresa privada ingrese, ¿no? Ahora, tú tienes en la historia de Lima un registro de imágenes increíbles, ¿no? Sí, fotografías de Lima antigua que en verdad nos muestran pues cómo era el pasado de la ciudad. El tipo de casonas, ha habido varios estilos arquitectónicos y como bien lo comentaste, Lima fue 200 años la capital de América del Sur, la capital principal de América, ¿no? Entonces acá estaba la principal universidad, acá estuvo la primera imprenta de América del Sur, el primer ferrocarril, ¿no? Entonces fue una ciudad que en verdad uno dice hemos retrocedido en el tiempo, ¿no? Antes uno podía tomar un tren para irse a Lurín, para irse a Ancón, ¿no? Por supuesto, yo he viajado en tranvía en Lima, yo he viajado en la Avenida Brasil, porque cuando era niño vivía
el Círculo Esportivo Italiano. Claro, allá, claro. Y había tranvía y uno viajaba en tranvía, era una cosa fantástica. Para esa época era un sistema de transporte moderno. Moderno y adelantado a su época, y ahora uno ve estas fotos antiguas y dice, pero ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, ¿cómo hemos podido? Estábamos a la delantera, porque Lima tuvo el primer ferrocarril de Sudamérica, Lima-Callao, tenemos Lima-Ocho Ríos, y estos ya no existen, ¿no? Y ahora pues se reemplazaron. Incluso dice que los franceses vinieron con sus planos para hacer el metro de Lima. Así es. Y no les dieron bola, ¿no? En la época de Odría, de Prado, agarraron su proyecto, se fueron a Chile y hicieron esa maravilla de Santiago, ¿no? Y aquí se demolieron avenidas para hacer ese metro que no se realizó, se demolieron avenidas como Emancipación, se amplió Emancipación, se amplió Lampa, se amplió Camaná, y al final quedaron ampliadas, las avenidas quedaron deformadas del centro histórico y no se construyó el metro, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, la gran conclusión, es que, bueno, las cosas están mal, se han manejado muy mal por décadas, pero ahí está, ¿no es cierto? Nuestro patrimonio está ahí. Está ahí, en gran medida, se puede restaurar, se ha restaurado gran parte, y Lima tiene un potencial maravilloso en turismo, en arquitectura, en gastronomía. Entonces, creo que falta nomás que haya un poco más de impulso de autoridades, gente que quiera arriesgar en el centro, y yo estoy seguro que, tengo mucha fe de verdad que en unos años más y el centro va a ser más revalorado, más querido por los limeños, y en verdad vamos a poder disfrutar del centro histórico como merecemos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y me dejarás tu... Sí, por supuesto, sabes que tenía uno y se me ha perdido, lo buscaba, ayer lo estaba buscando, no lo encontré, alguien se lo ha levantado. Está listo. Muchas gracias.